Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en Vivir para Contarlo. Y ella es Marta Elena Hoyos. Marta Elena, es muy famoso el Festival de Música Andina del Mono Núñez. ¿Usted de alguna manera estuvo ahí al principio? ¿Conoció usted al Mono Núñez? Claro que sí, Miguel Ángel. Conocí al Mono Núñez en 1982, cuando yo fui por primera vez al festival, y en el 83, cuando concursé, ya me acerqué mucho más al Mono, que era un personaje maravilloso, un personaje de toda esta ola del romanticismo, intérprete de la bandola, heredero de los estilos del toque de la bandola del maestro Pedro Morales Pino, y era una persona muy especial. Ya después, cuando fui directora del festival, muchísimo más compartí con el Mono, lo acompañé a los ensayos, a las grabaciones que hizo de sus obras en estudio. Bueno, tengo recuerdos muy bellos del Mono. Cuando usted conoció al Mono Núñez, ¿él cuántos años tenía? Pues a ver, el Mono se murió como de 90 años. O sea, yo lo conocí ya como de casi 80. Sí. Sí, 70 ya, larguitos. Y todavía salía al escenario a interpretar con su bandola. Claro, él salió casi hasta el final, porque era muy disciplinado. Todos los días tocaba su bandola y era increíble, porque el Mono era muy blanco y sus manos eran casi transparentes, pero tenía una fuerza en los dedos y en la mano derecha, porque él tocaba con plectro. Tenía un sonido impecable en la bandola, la verdad. ¿Usted cómo llegó al Mono Núñez? Es decir, ¿usted fue allá como intérprete al festival? Sí. O sea, yo primero fui con una delegación del Quindío que organizamos con una colega mía, Marta Elena Mejía, y un grupo de entusiastas de aquí del Quindío. Fuimos a ver, a conocer. Y ya el siguiente año armamos ya una representación. Yo fui en el año en que fue el dueto de los hermanos Moncada, imagínense, sí, que ganaron. Sí. No, eso fue una experiencia maravillosa. Bueno, y Huguito me acompañó en la guitarra a mí. Ah, ¿qué tal? Hugo Qué Moncada. bien. Sí. Hugo Moncada. Sí. Sí. Una pregunta es, ¿cómo llega usted a ser entonces directora, una de las primeras directoras de ese gran festival que es hoy del Mono Núñez? Bueno, porque resulta que después de que yo conocí el festival y que me pareció un evento tan interesante y que venía no solamente reconociendo las músicas tradicionales que habían, digamos, despertado otra vez después de ciertos letargos, porque eso es una historia muy grande de la música andina colombiana, también estaban los nuevos valores, las nuevas voces, y yo dije, wow, qué interesante esto. Entonces empezamos a trabajar en el Quindío en forma para acompañar y preparar artistas con mira al festival. Se organizó un comité y yo empecé a ser la delegada del Quindío. Sí. Y pasados unos 4 años, la secretaria general, que era María del Carmen Saavedra, que todavía es una mujer que está muy activa, mamá de María Isabel Saavedra. Sí. Ella se fue a vivir a Bogotá porque quería educar a sus hijas en la universidad y todo, y la junta directiva me llamó, me dijeron, Marta Elena, necesitamos una directora nacional para el festival, vamos a dar un salto, sabemos que usted ha hecho un papel muy importante en la Dirección de Cultura del Quindío. Yo había acabado de salir de la Dirección de Cultura. En la gobernación de Jaime Lopera. Exactamente, entonces me dijeron, véngase para Cali, si se anima, y aquí pues tiene un horizonte interesante para trabajar. Y yo lo pensé y dije, sí, me gusta la idea. ¿Cuánto tiempo estuvo usted como directora? A ver, estuve 5 años en la Dirección Nacional y 5 en la Secretaría Nacional de la Junta, 10 años. Y después estuve un tiempo como coordinadora del Encuentro Latinoamericano, que se fundó por impulso del maestro Marulanda y el mío. Y bueno, ese encuentro durante 7 años lo impulsé también. Fue un trabajo, digamos, ad honorem que hice para la fundación. Y pasado este tiempo, el festival, él decidió que se llamara Encuentro Internacional. Ya hasta esa parte más o menos estuve vinculada unos 7 años. Así fue. ¿Y qué le dejó, digamos, en la experiencia propia, en el crecimiento administrativo, pero también musical? Claro. Estar 10 años ahí vinculada como directora, como secretaria general nacional del Festival del Mono Núñez. Bueno, muchas cosas. Primero, pues era también como esa sensación de ser artista y ser cantor y dedicar mucho tiempo
a que otros cantaran y a conocer las realidades de las músicas andinas colombianas. Entonces, una cosa que me dejó fue un bagaje muy profundo de la realidad de ese momento de las músicas en todos los niveles, desde las expresiones autóctonas, desde, digamos, las expresiones ya más citadinas, empíricas, las escuelas de música, los autores, los compositores, la gente que estaba ya, digamos, desde la universidad entrando a hacer música andina con la fuerza, digamos, de un grupo como Nogal que dirigía el maestro Chino León, el bagaje del maestro León Cardona, bueno, conocer cantidades de músicos, de maestros, de investigadores y también ir haciendo, digamos, el sueño de mi primer álbum, que lo grabé en 1992. Entonces fue como todo junto, como que era gestionar, pero también soñar con ese proyecto musical que yo ya había iniciado y que no quería pues que se detuviera mucho por dedicarme solo a la gestión. Ahí, precisamente en ese primer álbum que se llama Canciones del Alma, Arturo Guerrero habla de esa niña que se empinaba en las noches de las tertulias del Mono Núñez a cantar. Claro, esos eran mis espacios, estaban después de que se acababan las sesiones del festival en lo que llamamos los remates. Sí. Pero en síntesis yo creo que me deja un impulso muy grande también para la investigación de la música, de la copla, de las expresiones autóctonas. A mí eso realmente me conmovió, sí. Ir a los pueblos, porque yo viajaba toda la región andina con el comité técnico de pueblo, de departamento en departamento, hacíamos encuentros regionales, nos adentrábamos, digamos, en esa Colombia profunda, de raíz, para interactuar con guabineras, con bambuqueros, con bambucos patianos, con triples santandereanos, con la gente del Tolima, los rajaleñas, todo. Sobre ese tema de su investigación musical ya vamos para allá, pero antes quiero preguntarle, ¿por qué la música? Es decir, usted inclusive cuando salió del colegio fue a estudiar, fue publicidad, entiendo. Sí. ¿Por qué la música? Bueno, la música me signó a mí siempre, Miguel. Yo nací en una familia cantora y coplera. Sí. Mi abuelo tocaba el tiple, mi abuelo era de Aguadas, Miguel García Rollave, y fue contertulio de los hermanos Hernández, que es como se llama el Festival del Pasillo de Aguadas. Claro. Un festival que nosotros ayudamos a montar desde el Mono Núñez. Desde el Mono Núñez. Sí. Y bueno, en mis vacaciones siempre estábamos con los abuelos. Mi abuelo me enseñó las primeras toques del tiple, maternos. Sí. Y mi abuela era pues recitadora de gitanjáforas, de sonetos, contadora de historias, de relatos. O sea, yo nací en un ambiente, digamos, de estos abuelos que venían de la colonización antioqueña y que traían pues todo ese bagaje del siglo de oro, sí, todo lo que tenía que ver con esas expresiones básicas de lo que fue la creación, digamos, de una castellanización que vino acompañada de todas esas formas. Claro, y esa expresión, ese bagaje que usted tiene de sus abuelos, ¿se muestra un poco ya en el bachillerato? Sí, claro, porque yo, a ver, es que la historia así, para hacerla muy rápida, es así. Mis padres se casan aquí en el Eje Cafetero, en Pereira. Mi mamá era Manizales, es de Manizales, venía de Manizales, y mi papá de Antioquia. Entonces ellos se casan en Pereira y se van a vivir a Bucaramanga. Yo que nazco allá, pero todo el tiempo vinculada al Eje Cafetero. Y allá conozco las guabineras, cantidades de músicas de esa región. Mi mamá siempre me cantaba y yo aprendí a cantar desde muy niña, y a los 4 años hice mi primer concierto en Bucaramanga. ¿Qué cantó? Canté Pueblito Viejo y Yo me llamo Cumbia. Imagínense, ya de una vez me conecté con las dos raíces, con la raíz caribe y la raíz andina. Entonces, eso fue como un símbolo de que más allá de yo ser andina colombiana, estaba ya motivada por las músicas de América, por todo este mundo que después me lleva por ese camino hermoso que sigo andando. Y en el colegio yo empiezo a cantar muchísimo más con mi guitarra y a aprender todas las músicas de Violeta Parra y de Mercedes Sosa. Ya en Ibagué había empezado a tocar guitarra, porque yo tuve mi primer profesor de guitarra ya en la ciudad musical. ¿Vivía en Ibagué o se fue a...? Claro, porque, a ver, ahí tuve un bachecito. Después del Tolima, de Bucaramanga, mi familia fue al Tolima, porque mis padres eran comerciantes textileros. Y mi papá hizo una exploración 6 años en el Tolima. Y allá fue increíble todo lo que me conecté con las músicas del Tolima, con
los pueblitos, con las bandas, con los matachines, con los duetos, con los tambores, hermoso. Y ya así, a mi adolescencia, venimos a vivir al Quindío, una tierra que visité desde que nací. Su papá era textilero. Sí, sí. Es decir, sí. compraba textiles y vendía textiles. Sí, mi papá fue un personaje muy interesante. Realmente él desde niño quiso ser comerciante y la parte textil fue lo que lo motivó. Mi papá empezó vendiendo telas en un Jeep Willys, Sí. en el Quindío. Sí. Esas fueron las primeras pasos de mi papá y pronto ya tuvo tiendas, almacencitos, puso almacenes en Santander, tuvo almacenes en el Tolima, y cuando volvimos a la tierra cafetera, mi papá fundó con Gonzalo Hoyos, su primo, un gran almacén. La aquí en bodega Armenia, textil. el depósito de El mercancías. depósito de mercancías. Y eso fue una revolución, Sí. porque bajaron las telas de las stands para que la gente Las pusieron en tocara unas la mesas, tela. la gente Sí, las tocara. Eso fue todo un proceso, encontrar cómo eran esas mesas, cómo se hacían, cuál era la resistencia para semejante mercancía tan pesada. Y bueno, mi papá era una caja de música. Pero usted mentalmente siguió a su mamá, no a su papá. No, yo los seguía a los dos. ¿Sabes por qué, Miguel? Porque mi madre, digamos, trae el linaje musical de los abuelos, digamos, y coplero y poético. Y mi papá era, yo podría decir, un antropólogo nato, popular. O sea, mi papá era una persona que amaba los caminos, las tradiciones, los músicos, la gente, y yo de la mano de mi papá aprendí ese derecho a los caminos. Así lo digo en una introducción que escribí para un libro, porque fue ese encuentro de mis papás, que fue muy complementario y muy bello, también lo heredamos las hijas. Entonces tengo mucha gratitud. Usted dice lo heredamos las hijas, usted tiene una... Tengo dos hermanas. Dos hermanas, y también... muy buenas cantoras las dos, Sí. pero no se han dedicado. no se han dedicado. Sí, sí, La que sí. se dedicó fue usted. La que me dediqué fui yo. ¿Con qué canción fue usted a participar en el año, me dijo, Como 82, 83. 83, sí. al Festival del Mono Núñez? Bueno, yo canté una canción de nuestro amigo poeta de Tebaida, De Alfonso Osorio de Carvajal. Alfonso Osorio Carvajal, que se llama Mi Tierra. Ajá. Mi tierra yo no la cambio por 1000 quintales de plata. ¿Cómo suena? Canté. ¿Cómo A ver, suena? Un ¿cómo suena un pedacito poquito? A ver. chiquitico. Mi tierra yo no la cambio por 1000 quintales de plata, porque la tierra que amo es mi tierra colombiana. Esta tierra montañera tiene grandeza de alma, porque he sembrado bambucos y cosechado esperanzas. Así a las 10 de la mañana. Claro, ¿y cómo le fue con esa canción? Bueno, me fue bien, o sea, digamos que yo no gané el festival, pero sí llegué a las finales y sobre todo me di ese gusto de mostrar estas músicas del Quindío. Canté también algo de un compositor tolimense que se llama Las Alpargatas. Sí. Indio con la pata al suelo y con alma de artesano, con alpargatas. Con alpargatas murieron, de sus amos, bueno, no me acuerdo ya, pero esas canciones fueron maravillosas. Yo canté otras también de Bernardo Gutiérrez H. ¿Cuál de Bernardo? A ver, yo creo que fue Tus ojos tienen la Ajá. culpa, tus lindos ojos de fuego. Sí, sí, muy bella esa canción. Muy bella. Bernardo Gutiérrez fue un y gran una muy bella que compositor. se llama El Estanciero, Sí. que me la enseñó Marta Elena Mejía, porque esta amiga que fue quien me llevó al Mono Núñez, una tocaya, ella venía de Manizales y había conocido el festival. Ella me enseñó El Estanciero, que es también una canción muy bella. Si por las mulas que tengo me dieras una mirada, yo dejaría de moler caña de miel tan amarga. Marta Elena, usted finalmente también, usted se dedicó muchísimo a la investigación de la música en toda América Latina. Sí, ¿Cómo es eso? realmente. ¿Cómo entra ahí? Es así, mejor dicho, la pasión, Sí. que incluso hoy me ocupa bastante parte del tiempo, porque estoy dedicada precisamente a ordenar las crónicas, libretas de viaje, que tengo cientos. A ver, yo empecé a viajar a América muy joven. Empecé a ir a Panamá, a Venezuela, a Perú, a Bolivia.
Y en el 2004 viajé por primera vez a Argentina, que a mí me marcó muchísimo ese país, porque yo fui al norte del país, donde todavía están vivas esas canteras de la copla, esos vórtices de la samba, del carnavalito, es poco de tango, la chacarera. poco tango y más Sí, otra cosa. no, ya estamos hablando, digamos, del mestizaje realmente indoamericano que arraigó, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte guitarrística, los tambores indígenas y toda esta fuerza poética que se desgranó, así como en Colombia en pasillos y bambucos, allá en zambas, chacareras, tonadas, toda la región cuyana me la han dado muchísimo. Precisamente ahora le cuento que voy a grabar con una mujer de Mendoza, algo que a usted le gusta. y bueno, empezó todo ese viaje y en el 2004 yo conocí el Festival de Cosquín. Yo fui como en una representación oficial a conocer el festival, a explorar un poquito qué era Cosquín, y me encontré pues con un universo enorme y empecé a ir al festival, a quedarme después más tiempo del evento como tal, viajando las regiones, explorando, conociendo. Y yo que ya traía, digamos, todo este bagaje de recorrer Colombia y que siempre había sentido que las fronteras estaban más allá, dije, no, aquí hay un proyecto muy interesante. Realmente yo como coplera y como cantora tengo además una oportunidad de investigar desde un lugar muy privilegiado. Y empecé a hacer un tejido muy hermoso, muy valioso, que agradezco muchísimo a la vida y que está muy vivo. Marta Elena, ¿cuál es el resultado de esa investigación? Bueno, primero yo he realizado muchos talleres de copla en muchos lugares de Colombia y de América. He escrito mucha copla, he creado muchísima copla, he escrito muchos ensayos, muchas conferencias especiales, y lo último que hice fue ya empezar a recopilar en un libro que se llama Caminos de la Copla en América, con un capítulo muy especial dedicado al Quindío, una primera obra. Esta es una primera obra que termina diciendo continuará, porque la verdad, Miguel Ángel, lo que yo tengo es un acopio de saberes que me ha entregado la tierra, la vida y los copleros para hacer una serie de libros. ¿Sí? Y le pido a la vida sed, tiempito, salud y tiempo para poderlo hacer. Le va a dar mucho tiempo la vida, seguramente. Es que hay una copla, yo dije sed porque hay un coplero muy bello que conocí hace muchos años en el Chaco, a los 101 años tenía don Aledo Luis Meloni, y él decía, ya no le pido a la vida cosas de mucho valer, solo una cosa, solo le pido una nada, que me devuelva la sed. Entonces, mientras uno tenga sed de conocer, de beber, de escribir, de saber y de viajar y por supuesto aliento, yo creo que estamos bien, hay que aprovecharlo. Marta Elena, pero también la poesía. Sí, por supuesto, Miguel. Sí, la poesía, y explorando no solamente esa herencia de la copla, sino también la poesía libre, abierta. En estos días precisamente que se está cumpliendo el centenario de Suenan Timbres, Juan Manuel Roca hablaba de eso, de cómo antes de la copla, los cantos antes de la copla, los cantos ancestrales, eran poesía sin rima, poesía libre, a lo que después se demoró mucho América para volver, y Colombia sobre todo. Entonces, esa fue una de las rupturas de Luis Vidales, ¿cierto? Cuando entra el modernismo es que él rompe con un estilo que era parte de la herencia y de la evolución de la palabra histórica, que era el romance, el soneto, todo lo rimado, que él también lo escribió, sí. Pero lo que él hizo fue romper el paradigma de esa poesía y abrirse a una poesía no rimada, con Suenan Timbres. Entonces yo he explorado las dos vertientes, y las dos me parecen bellas, y yo creo que lo que uno tiene allí es como para elegir, o sea, ¿cómo voy yo a desenvolver esta idea poética? Hace un tiempito le escribí un poema a una rana, que es una ranita transparente, que es una rana endémica colombiana, y aparece allí en la aldea donde yo vivo. Y resulta que yo dije, pero ¿cómo le escribo a esta rana? Y me acordé de las retahílas de mi abuela,
y dije, esto tiene que ser como una retahíla, porque es como esa ranita saltando y todo lo que a ella le pasa, ¿no? Que salta de la charca a la rama, de la rama al canto, del canto a los hijitos, al lago, al agua, y fue bellísimo. Yo dije, quizás no hubiera podido resolverlo ¿Te acuerdas mejor. un poco de la poeta? Rana cantada, no la tengo en la memoria, pero se la prometo para otro. Usted también ha trabajado en la promoción, Sí. en la promoción de las poetas, o sea, ha traído aquí unos grupos grandes de poetas de América Latina. Sí. A ver, esta fue una etapa importante de mi vida que hubiese querido continuar, pero la verdad exigía un tiempo muy grande, y cuando uno tiene tantas tareas y tantos caminos, uno también se la piensa. Yo estuve en el 2009 en un festival muy importante de México que se llama País de las Nubes en Oaxaca. En uno de esos viajes gané un premio del Ministerio de Cultura para representar a Colombia, y el premio decía que había que devolverle al territorio algo de lo que uno había vivido. Pues yo le devolví mucho, porque resulta que me monté en una filial del País de las Nubes en el Quindío, que fue inolvidable. O sea, han pasado muchos años y todavía las poetas están en contacto, estamos en red. Entonces hicimos 3 eventos internacionales y trajimos 100 poetas en general, en total, al Quindío, no solo de Colombia, sino de América y de Europa también. Entonces fue una cosa impresionante que marcó un hito en la región. No te digo, todavía voy a los pueblos y la gente me dice, Marta Elena, ¿cuándo vuelven las poetas? Tenemos que volver a traerlas algún día, pero sentí que esto tomó, o sea, fueron 3 presentes muy grandes. No se ha vuelto a hacer, no sé si vuelva, pero para mí fue un aporte muy bello, realmente. ¿Quién es Mayra en la vida de Marta Elena Hoyos? Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque pues Mayra es mi compañerita de sueños, es una ensoñación, pero también es una caricatura, pero ya es una criatura. Entonces es un personaje que nació en las páginas de Agenda Mujer, en la primera, que ya cumplió 31 años, y Mayra también tiene lo mismo, 31. Y Mayra sigue pensando, Mayra, hablando, diciendo. Y mucho más, porque, digamos, Mayra empezó como un dibujo, después ella empezó además a decir cosas de la vida, del ser, cosas pícaras, un humor, digamos, guiños poéticos, y hace un tiempo he empezado a escribir mini crónicas de Mayra. Algunas de ellas se publicaron hace un tiempo en la Crónica del Quindío, y lo último que estoy haciendo son diálogos de Mayra con la gente, con personajes. Como entrevistas. Como entrevistas, como conversaciones, porque yo creo que ahí lo que se trata es de rescatar el derecho a conversar como una experiencia de ida y vuelta, donde nos enriquecemos, ¿sí? Con la palabra, con la mirada del otro, y donde no hay que enojarse, sino divertirse. Sí. Agenda Mujer, más de 30 años usted haciendo todos los años una agenda que llama Agenda Mujer. Sí, así es, Miguel. Esto nació en un colectivo en Cali que todavía está vigente, y bueno, queríamos tener una agenda donde las mujeres pudieran expresarse, pensar, recibir tips, y más que eso, la fuerza de un pensamiento colectivo de un grupo. Entonces la agenda nace como una agenda libro, donde se desarrolla a través de 13 capítulos al ritmo lunar, 13 propuestas bajo un tema sombrilla, y así lo hemos hecho a lo largo de 31 años. Por eso son libros coleccionables, son libros terapéuticos, diarios si se quiere. Entonces son como todo. Ya 31 años es una escuela de lo femenino. Marta Elena, usted hoy en día la he visto en presentaciones. Es decir, por eso quiero preguntarle por su atuendo. Sombrero, esta ranita. Sí. Bueno, explíqueme un poco del atuendo. A ver, yo me quise poner linda hoy para esta entrevista con Miguel, porque además me encanta poder conversar contigo siempre, Miguel. Muchas gracias. Qué rico. A ver, este sombrero es un sombrero argentino, pero más que eso, yo creo que es un sombrero latinoamericano. Sí. Esta chalcito, Ruanita, lo quiero mucho porque es del Perú, está tejido en lana de alpaca, ¿sí? Y tiene un diseño de la cultura paraca,
Sí. que es una de las culturas preincaicas más interesantes de América, y resulta que los paracas escribieron a través del tejido su historia y su cosmogonía. La tejieron. Y hay el Museo de la Cultura Paraca en México, en Perú, es impresionante, y vino esa exposición hace unos años a Bogotá, yo lo fui a ver, al Museo Nacional, impresionante. O sea, la cultura paraca, por ejemplo, ha tejido fajones que pueden medir 10, 15 metros, eran con los que envolvían, digamos, a personajes, fajones de mujeres también, porque el fajón es un símbolo de poder y es sobre todo un símbolo como de estar centrado en este lugar del cuerpo que es el jara. O sea, aquí es donde tenemos la fuerza. Entonces ellos protegían esa fuerza para poder vivir en las alturas, subir y bajar, pero también para proteger su energía espiritual. Entonces, bueno, los paracas son un mundo maravilloso, y para mí tener Es decir, usted Juanita, quiere hoy ir en es su atuendo maravilloso. a Latinoamérica. Sí, y No a aquí- Colombia, ni a Claro, Argentina, no. ni a Perú, Claro, a porque es que, Latinoamérica. como alguien escribió algún día, América es mi inconmensurable pasión. Y Colombia yo siempre la veo como no aislada, como parte de esta grandeza. Este collar que tengo es una réplica de un collar quimbaya, ¿sí? Sí. Que es también pues parte de mi raíz. Entonces, Marta Elena, amo hoy en mucho. día en sus presentaciones, ¿cuál es la canción que a usted más le gusta? ¿Qué más me gusta Sí, cantar? que más me gusta cantar. Qué pregunta. Mejor dicho, muchas. Pero yo me inclino tanto por el huayno. Los huaynos son también digamos, una expresión muy viva de América toda. Incluso en el sur de Colombia ya se empieza a presentar el huayno, aunque no se reconozca a veces mucho. Pero nosotros también fuimos parte de ese gran imperio inca. Sí, claro. ¿Sí? Y la música andina, o sea, la montaña realmente, si lo miramos desde lo ancestral, se expresa en huayno, porque es el paso, un, dos, como va bajando de la montaña el lugareño, ¿sí? Y tengo un huayno que me encanta, A que ver. es Doña Ubenza, y otros míos también. A ver, por favor, Doña Ubenza. para terminar. A ver, Doña Ubenza dice: ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera, así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Es un canto de una anciana que no sabía todo lo que sabía. Marta Elena Hoyos, aquí en Vivir para Contarlo.